Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, que es gilatbao.cl y nos pueden encontrar. En esta oportunidad estudiando una porción doble llamada Tasriya Metzorah, ¿cierto? Que implica el momento de el libro de Vayikra de Levítico cuando se nos tocan temas de pureza o de impurezas, temas de purificación, impurificación y bueno, todo lo que tiene que ver con el nacimiento de un niño, ¿cierto? Una niña, un bebé, o como decimos en Chile, una guagua. Y lo que es la otra porción, ¿cierto? De la afección cutánea, ¿cierto? De la tzaraat, que se tradujo a veces como una lepra, pero en realidad es una afección, ¿cierto? En la piel, eh, similar a la lepra, llamada tzaraat. La Torah dice, y Adonai habla a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando haya una mujer que dé a luz y tenga un varón, quedará impura por 7 días, como los días de su menstruación. Será impura el octavo día, la carne del prepucio del niño será circuncidada, etc. Bueno, se nos toca, ¿cierto? En esta parashá temas de purificación para una mujer después de que da a luz un niño o una niña. Se habla también sobre el diagnóstico, ¿cierto? Para una enfermedad que significa que sale una llaga en la piel. También se habla, ¿cierto?, sobre los diferentes rituales o ceremonias que se tienen que llevar a cabo para resolver, ¿cierto?, esa afección cutánea o irla observando o decir cuándo se daba de alta o cuando en realidad se trataba de tzarat. También se habla, ¿cierto?, de cómo librarse de la tzarat o cómo diagnosticar, ¿cierto?, si había en las casas y qué debía hacerse. También se habla, ¿cierto?, esta para allá sobre impurezas resultantes del flujo, ¿cierto?, tanto de hombre como de mujer, ¿cierto?, flujo natural. Y la para allá concluye con algunas impurezas, ¿cierto?, también del tema de la sangre. Así que es una porción que habla mucho, ¿cierto?, de temas de purificación, impurificación, y nos habla de ciertos momentos de la vida donde, como en el caso, ¿cierto?, del parto, se produce ahí un fuerte cambio, ¿no? Son momentos de cambios esto. El cuerpo de alguna forma desecha, ¿cierto?, ciertas cosas, los expulsa. Y esta es una porción que habla un poco de esa impureza que se produce. De hecho, uno se preguntará, en realidad, ¿cómo será en el mundo venidero? ¿Existirá todo esto que conocemos hoy, estas impurezas? ¿O en realidad parte de esta impureza es parte de la muerte que vino al mundo? Es decir, de alguna forma, ¿cierto? Lo que a lo mejor sale del cuerpo, de hecho, a lo mejor termina impurificando a la persona, no siendo en sí, ¿cierto?, lo que expulsa algo impuro, muchas veces. Yeshua en algún momento tocó este tema. El punto es que hay cosas naturales, ¿cierto?, las cuales se expulsan, incluso cuando una mujer está embarazada, también, ¿cierto? Nace un ser dentro de ella, pero también sale de su cuerpo. De todo esto, ¿cierto?, hay bastante texto, alajá, hay tratados del Talmud completo, ¿cierto?, hablando de esto. Pero vamos a tratar de ver un aspecto de la primera parte de la porción, entendiendo de que somos personas mortales, vestidos de mortales, a lo mejor alojando, ¿cierto?, en nuestros cuerpos mortales algo de eternidad y de inmortalidad en nuestros corazones. Pero somos seres físicos, expuestos, ¿cierto?, a la carne. Cuando alguien lee esto, produce cierto efecto de recato. A lo mejor leer esto en voz alta hasta suena complejo, difícil.
¿cierto? Ciertas cosas, hablarlas, conversarlas. A veces hay que hablarla con gente de confianza, a veces ni siquiera se hablan. Nosotros somos seres o personas con anhelos de eternidad. Pero lo cierto es que estamos hechos y compuestos de mortalidad. Nuestros cuerpos morirán, nuestra carne morirá, nuestros huesos se cansarán. Y el hecho de dar a luz a una mujer es un desgaste tremendo, ¿cierto? Un muy grande esfuerzo. El hecho de que también todo el cuerpo trabaje en un momento para estar en un momento fértil, ¿cierto? Y que luego eso no se haya producido y haya que expulsar eso del cuerpo, también es un trabajo, por así decirlo, muerto. Que termina en nada. Es un esfuerzo que luego, por así decirlo, termina desperdiciándose. Y lo cierto es que cuando hablamos de eternidad e inmortalidad, hablamos de algo que no perece, algo imperecedero, algo que no se echa a perder, que no caduca. Pero estamos hechos de una propia existencia que caduca. Tenemos nuestra fecha de caducidad, nuestro día de nacimiento, nuestra fecha de muerte. Si el Eterno así lo ha dispuesto, ¿cierto? Toda vida que llega a la carne ha de morir. Y sabemos que es así, incluso el Mesías murió, padeció la muerte. No pudo, ¿cierto?, retenerlo, como dice la escritura, pero también padeció en su cuerpo la muerte, el sufrimiento. Y él fue afligido y molido por nuestros pecados. Y así es como dicen y explican los sabios, uno de los nombres del Mesías es el Metzorah, el leproso. Porque fue afligido, nega, dice. Y esta para allá habla del nega, la afección de la lepra. Él fue afligido, tuvo una afección, el Mashiach, porque estaba revestido por una carne mortal. Nuestra existencia encarnada ha de experimentar la muerte. Y lo cierto es que esto se produce porque destruimos la vida. En esta vida las cosas se destruyen, se modifican, pero se destruyen. Hay una vida que nace, pero en algún momento llega a su fin. De hecho, la mujer tiene que perder gran parte de su vitalidad, ¿cierto?, para dar a luz. Si es que no comiésemos plantas, animales, no viviríamos. Si los animales no se comiesen entre ellos, los que son carnívoros, no vivirían. Nuestra existencia pasa, ¿cierto?, de vida a muerte, del goce de la vida a la destrucción de ella. Y esto permanece constante en este mundo. Y el que piensa que en su propia vida podría estar ajeno su cuerpo, su mente, sus huesos de todo esto, o de alguna influencia de afuera, no, a lo mejor uno podría protegerse toda su vida, comer siempre bien, que vitaminas, que aquí, que allá, pero el cuerpo se desgasta igual, aunque no haya una influencia externa que nos quite o nos arrebate nuestra persona, nuestra esencia, nuestra carne, nuestras posibilidades. De por sí sucederá. Ha habido dos formas, o hay dos formas, ¿cierto?, de reconciliar un poco el estar consciente de que somos seres mortales y tenemos una fecha límite. O sea, hay dos posiciones grandes o de las cuales nosotros podemos tomar una posición. Es ser personas hedonistas que pensamos todo en nuestro propio placer. Es decir, yo vivo mi vida, ¿ok? Sé que va a tener su fin, la aprovecho al máximo y trato de vivir y gozar todos los placeres que pueda vivir. Ya sea, ¿cierto?, a lo mejor con personas, con relaciones, con dinero, con cosas materiales, con viajes, lo que sea. Trato, ¿cierto?, de vivir mi vida al máximo placer posible. Y buscamos el placer porque este cuerpo en algún momento dejará de sentirlo.
dejará, ¿cierto?, de percibir. Y hay gente que se dedica a esto y hay otras personas que se dedican a lo contrario, el ascetismo. Es decir, se abstraen y renuncian al placer físico. Eligen el camino de la anulación, autoanulación. O sea, el hedonista adora lo físico y el ascetista, ¿cierto?, rechaza lo físico y opta siempre por lo más espiritual, siempre lo espiritual. No, no tengo por qué hacer eso, en realidad me basta con mi conexión espiritual. De hecho hay gente, ¿no?, que en realidad busca una conexión espiritual, pero a lo mejor no se refleja en algo tangible, algo físico. El camino de la Torá es diferente, ¿cierto? Le hemos dicho en muchas oportunidades, el camino de la Torá es santificar este mundo. Hemos venido para santificar este mundo. Es decir, para elevar lo físico y lo tangible. Eso es nuestra comida, nuestra bebida, nuestras relaciones con las demás personas, con nuestros padres, las relaciones, ¿cierto?, quizás maritales, el descanso, el trabajo, todo aquello, ¿cierto?, en lo cual tenemos que desenvolvernos físicamente, tenemos que elevarlo. ¿Cómo lo podemos elevar? Con nuestro cuerpo. Interactuamos, ¿cierto?, con todo este mundo, con nuestro cuerpo, nuestra carne, que es perecible, ¿cierto? Perece en este mundo. Por lo tanto, tenemos que saber que a su vez, así como este cuerpo, esta vida está expuesta a la muerte y a lo que perece, también puede ser un vehículo de la presencia divina. Porque también en nosotros hay eternidad y su espíritu está en nuestros corazones. Por lo tanto, podemos, ¿cierto?, elevar las cosas de este mundo. Creemos, ¿cierto?, que el Dios que nos redime es el Dios que creó todas las cosas. Creemos que aquel Dios que dijo y fue hecho el primer día, fue la mañana y fue la tarde, el primer día, el segundo, el tercero, y dice, vio Dios que era bueno. Dios vio que era bueno. ¿Por qué decir que el mundo es malo? ¿Por qué decir que los placeres de este mundo o lo que podamos experimentar es malo? No, es que es malo comer esto, es que es malo hacer esto, que hacer aquí, que allá. Y hay religiones, ¿cierto?, que constan en esto. Son ascéticos, abstraerse, no disfrutar, o a lo mejor hasta hacen un culto a la pobreza, por ejemplo. No es que no hay que ganar mucho. Entonces renuncian a lo mejor a su posibilidad de que les vaya un poco mejor en la vida. O renuncian a la posibilidad a lo mejor de tener una familia. ¿No? No, es que prefiero servir a Dios y no tener una familia, ok. Pero el mismo Dios que creó todas las cosas, nuestro cuerpo, nuestras necesidades y también los placeres que podamos sentir, es el Dios que también nos redime. Es el Dios que nos salva, nos libra de todo mal. Y el que le dijo a todo que era bueno. Por lo tanto, tenemos que celebrar lo que el Eterno nos ha dado. Hay que celebrarlo. Hay que celebrar la vida. Pero de alguna forma u otra, también hay que darle su espacio a lo que muere. Celebramos la vida, pero también tenemos un respeto, ¿cierto?, profundo de lo que muere. Hay cosas que vienen a este mundo para bien, cosas que nacen, cosas que dan a luz, pero hay cosas que también mueren. Y lo más visible, ¿cierto?, para nosotros es que por mucho que nosotros queramos absorberlo todo en esta vida, nuestro cuerpo, mucho de ello lo expulsa, lo elimina, nos sirve. Celebramos, ¿cierto?, lo que nos hace bien, pero expulsamos, eliminamos lo que no nos sirve. Todas las cosas nos ayudan a bien para los que creemos en Él, ¿cierto? Todas las cosas nos pueden servir, incluso en este mundo, lo material, tanto como lo inmaterial y lo profundo de Dios, así también lo material nos puede servir y ayudar. Ahora la Torá comienza diciendo: cuando una mujer concibiere y diera a luz un niño, será impura, dice, por 7 días, tal como lo es el tiempo
su periodo. Luego después estará 33 días, un periodo cierto de espera hasta que su sangre sea ritualmente limpia. Y luego no tocará en ese periodo nada sagrado, ni entrará al santuario. Y si ha dado a luz una niña, estará 2 semanas en estado de impura o impureza. Y 66 días después de eso tendrá un periodo de espera hasta que su sangre sea ritualmente limpia. Y luego trae una ofrenda por el pecado, ¿cierto? Hatat, dice la Torá. Trae una ofrenda hatat. Para restaurar su pureza ritual. Entonces aquí nos preguntaron, ¿y por qué tiene que traer la mujer un sacrificio por impureza ritual? Pero en realidad ofrece un sacrificio por el pecado. O sea, es hatat lo que ofrece. ¿Por qué? ¿Por qué una ofrenda por el pecado? A nosotros nos suena el pecado obviamente como algo negativo. Pero recordemos que pecado es como errar al blanco, ¿no? El pecado es fallar, errar. Pecado es eso, es fallar, errar. ¿En qué erró? ¿En qué falló la mujer al dar a luz? ¿Por qué ofrece esto? De hecho, la mujer está cumpliendo una mitzvah, un mandamiento. El Eterno dijo, Pru urbu, fructificados y multiplicados. O sea, hicieron un acto, ¿cierto?, para dar a luz un niño, para multiplicarse. Es un acto que es un mandamiento. ¿Por qué después de cumplir un mandamiento se traía una ofrenda por el pecado? Bueno, hay quien dice, hay muchas explicaciones, pero hay quienes dicen que lo voy a traer, la primera explicación que no es con la que nos vamos a quedar en la reflexión, pero dicen que cuando la mujer da a luz un bebé, en realidad en ese momento es capaz de, sin darse cuenta, maldecir. Es tan cierto el dolor muchas veces que produce y en algunos momentos incluso es capaz de perder la vida por este acto, que es capaz de menospreciar toda vida o maldecir toda su existencia. Como que le quita el mérito, por así decirse, a lo que está dando a luz. Es capaz o puede quitar todo el mérito de lo que está sucediendo. Por ejemplo, una mujer en esas condiciones puede desear o maldecir incluso por vivir. ¿Por qué me pasa esto a mí? No soy mujer, las mujeres sabrán mejor que yo. Todo el dolor, ¿cierto?, que significa o lo que implica dar a luz. Se es capaz incluso, dicen, de maldecir la propia existencia. Decirle a Dios por qué. O incluso decir, nunca más vuelvo a hacer esto. Nunca más vuelvo a tener un hijo. Quizás dice, nunca más vuelvo a estar con mi esposo. No quiero volver a pasar esto. Etcétera. Entonces la mujer podría cerrarse, ¿cierto?, en su gran dolor, ¿cierto?, que sufre en ese momento y maldecir contra todo. Y eso lo sabes como una forma de expiarse los pensamientos impuros, dicen, que podrían llegar a pasar por su cabeza. Todo eso es normal, no puedes llegar a ser algo absolutamente normal. En realidad se está tratando de limpiar por algunos pensamientos de resentimiento del momento. Ahora, pero en realidad la respuesta más sencilla es que cuando habían impurificaciones en las personas, el sacrificio indicado era hatat. Cuando había impureza, se ofrecía un sacrificio hatat, es decir, por el pecado, por el error. Eso es lo que se ofrecía. En realidad no era un castigo, ¿cierto?, el presentar una ofrenda por haber cometido un pecado a consecuencia de algo malo que se haya hecho, una iniquidad, sino que era parte del ritual de la purificación. Es decir, es similar, ¿cierto?, cuando una persona elimina algo de su cuerpo impuro, también tenía que ofrecer
ofrendas hatat. O sea, no es algo... Es como el método, es la forma. Ahora pensémoslo desde otro punto de vista. Ese viaje de la mujer, ¿cierto? A través del cual tiene y da a luz un hijo. Es toda una odisea. Antes de tener, ¿cierto? A su bebé está en un estado ritual adecuado, apto, ¿cierto? Puro. La mujer así es capaz de disfrutar la presencia del Eterno. Es capaz de tocar cosas sagradas. Es capaz de estar en medio de la presencia del Eterno y de su morada, incluso para comer en su mesa. Pero después de dar a luz, hay un periodo importante donde no puede entrar en la morada del Eterno. Está impura. No puede tocar nada sagrado, ni entrar y comer algo sagrado. No puede. Está apartada de la presencia del Eterno. Pero al final de ese periodo, la mujer se purifica y le es permitido nuevamente, a través de un sacrificio de la ofrenda Hatat, ¿cierto? Por el pecado, poder restablecer esa condición y poder entrar nuevamente a tocar lo sagrado. Entrar en la morada de Dios. Esta progresión, de hecho, de eventos, ¿cierto? Nos habla también de lo que es el propio paso de uno por la vida. Primero, por así decirlo, estamos todos en la mente, dentro de Dios. O sea, ¿alguien se ha preguntado alguna vez? Ya, yo nací y cuando nací estaba en el vientre de mi madre, ¿cierto? Ya, ok, y antes, bueno, eran dos células que estaban ahí, se juntaron y dieron a luz un niño. ¿Y cuándo participa Dios en esto? Estábamos pensados por Dios, fue, como decimos en buen chileno, una chiripa, un chiripazo. Nací, llegué acá, casualidad. O realmente estábamos en algún momento en la mente, nuestra alma estaba en los cielos, estaba con Dios, con nuestro Padre, antes de venir a este mundo. Por lo que entendemos de la escritura, al parecer sí. No es que la vida inicie en este mundo, ya hay una eternidad en el corazón de las personas. O lo que aquellos que llamamos Neshama, hay algo eterno que puso en nosotros, que no se destruye. Por lo tanto, si tiene la esencia de Dios, ¿cierto? Y cabe la eternidad allí, porque Dios nos puede dar la eternidad, sí. En este cuerpo, no. Este cuerpo perece. Pero hay un lugar donde pueda darnos eternidad, lo que llamamos el alma, ¿cierto? O el espíritu. Vamos a ver ahí qué es cada cosa. Pero ahí está, la eternidad. Por lo tanto, hay algo de eternidad en nosotros. En algún momento estuvimos en una morada con Dios. Estábamos en su presencia. Al menos quizás en su pensamiento. En su interior, como una madre va a tener un hijo y está en su interior. Y lo piensa. Piensa en adelante cómo será su futuro. Qué le va a dar de comer, cómo vestirlo, qué le gustaría que fuese. Y lo sueña. De alguna forma también nosotros somos soñados, ¿no? Con nuestro Padre. Somos el sueño de nuestro Padre, de nuestra Madre, pero también de nuestro Padre Celestial. También somos un sueño para Él, algo cumplido que vino a este mundo. Por lo tanto, estábamos en su presencia, en su morada. Pero al nacer acá, rompimos, ¿cierto? Conexión y relación con Él. Hay quien dice que el primer llanto del bebé es por esto. ¿Por qué el bebé cuando nace llora? Que ha roto su conexión divina, ¿cierto? Con el Creador. Y en este mundo corrupto, el alma también se corrompe. Su nacimiento en carne
provoca, ¿cierto?, que salga del lugar, por así decirlo, el tabernáculo celestial de Dios. Y luego tiene un tiempo designado, así como la mujer tiene un tiempo designado, también las personas, el bebé tendrá un tiempo designado en este mundo. Y entonces cuando se acabe ese periodo, volverá, como dice Eclesiastés, al polvo, porque del polvo vinimos, ¿cierto? Al polvo de la tierra. Pero a través de la expiación, ¿cierto?, que hacía la mujer, Hatat, y la expiación que nosotros también recibimos por el pecado, una ofrenda por el pecado, nuestra ofrenda por el pecado, el Mesías. Hayamos incumplido algo o no, era necesario el sacrificio del Mesías. En la impureza, haya pecado la mujer, pensado algo o hecho algo o no, era necesario. Para que el alma, ¿cierto?, que tenemos, vuelva a recibir la eternidad de Dios. Pueda ser readmitido en el tabernáculo de Dios, una morada de Dios. Entonces esto nos recuerda, ¿cierto?, de cómo realmente es la bendición de Dios sobre nuestra vida, el acercamiento, ¿cierto?, de nuestra vida a Dios, nuestro acercamiento a Él y nuestro paso por este mundo. Hay un punto también aquí, ¿cierto?, referente a la lepra, como para cerrar el punto del Mesías. Cuando la Torá nos habla de la lepra, carne que muere, decadencia, alejamiento de la sociedad, de la ciudad o del pueblo, nos hablan, ¿cierto?, de que viene muerte, corrupción, decadencia. Cuando hablamos de la lepra es todo esto, algo se descompone, muere, hay que echarlo al fuego, hay que alejarlo de la ciudad, etc. O sea, por un lado, el santuario de Dios representa todo, la inmortalidad, lo incorruptible. Nada impuro puede tocar lo sagrado. Y nuestra carne se ha vuelto impura o se vuelve impura. Pero en el santuario de Dios nada puede tocarlo, todo había que alejarlo del campamento. En la presencia de Dios no hay muerte. No hay lugar para la decadencia, la descomposición, no hay muerte. Por eso se describe, ¿cierto?, que la enfermedad esta fue tan fuerte cuando estaba el santuario, el Mishkan. Después en la historia no vemos tantos casos de esto, ¿cierto?, sino cuando había un templo, el Mishkan, ahí existía lepra. Cuando había descomposición, muerte, se manifestaba. Y era más fuerte cuando había mayor santidad. La lepra representa así una progresión de la corrupción en nuestra carne. Todos somos carne. Nuestra carne, ¿cierto?, corrupta, se pervierte, se muere. Por lo tanto, ¿cierto?, en la escritura la tzarat o la lepra involucra, por así decirlo, todo tipo de enfermedad. Es una afección. Todo lo que descompone la carne, el cuerpo, es representado por esta enfermedad como clave en la Torá. Cuando morimos, nos descomponemos. Nuestro cuerpo pierde, ¿cierto?, su color, muere. Así también pasaba con el leproso, el cuerpo moría, un reflejo de la muerte misma. Y de pronto Yeshua viene y dice la escritura que su carne no sufrió corrupción. Es decir, él no pecó. No hubo corrupción en él. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo sufra corrupción, dice el Salmo, el Teilim. Y Yeshua, pese a estar en un cuerpo que es corruptible y mortal,
no se haya corrupción en él. Así es que cuando Él resucita, ¿cierto?, entre los muertos, la carne pasa de algo mortal a inmortal y lo corruptible a algo incorruptible. Así como el cuerpo resucitado, ¿cierto?, sigue siendo, por así decirlo, carne, pero ahora tiene un cuerpo espiritual imperecedero. Y la carne también es imperecedera. Por lo tanto, Yeshua se convierte en un sacerdote dispuesto que no se corrompe ni se muere y que puede estar todo el tiempo en la presencia del Creador, en su morada, porque su cuerpo no se corrompe, ni su espíritu puede estar siempre en su presencia, adecuado para ser un sacerdote permanente en su santuario, incorruptible. Y así fue que Yeshua no solamente, de hecho, sanó a muchos leprosos, sino que también le dio autoridad a sus discípulos de sanar enfermos y gente con lepra. Él en el fondo les dio la autoridad sobre la muerte. A Pedro le dijo, yo te doy las llaves del reino. Les dio poder sobre la muerte, dice la escritura. Y lo más concreto, digamos, que acerca a la muerte es la enfermedad. Les dio poder sobre la enfermedad a sus discípulos, para que en su nombre no se resista, ¿cierto?, en las personas. Como dice bien Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Shaul dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por medio de Yeshua, el Mesías, nuestro Maestro. ¿Quién me librará? El Mashiach. Porque Él dice que en su muerte, ¿cierto?, hemos sido nosotros también resucitados. La esperanza nuestra es esa, nuestro Mashiach resucitado. Y nuestro cuerpo imperecedero venga a ser algo imperecible, o sea, perecedero venga a ser algo imperecible, imperecedero. Eso es, ¿cierto?, lo que es nuestro Mashiach. Hablamos de la muerte, hablamos de la resurrección, hablamos de la carne, pero esto nos apunta a algo. Dios es un Dios no de muerte, es un Dios de vida. Y estas leyes de pureza e impureza, ¿por qué chocan en algún momento en la Torah? ¿Por qué nos llama la atención? ¿Pero por qué una mujer va a ser impura? ¿Por qué esto impurifica? ¿Por qué esto es como muerte? ¿Por qué hay que alejarlo? Porque Dios es un Dios de vida y no de muerte. De hecho, nosotros nos hemos preocupado por nuestra incredulidad en parte y por otro lado nuestro temor a la muerte de hacer grandísimos templos y tumbas. Por ejemplo, las pirámides eran tumbas. De hecho, incluso en las iglesias, en algunas, ¿cierto?, se estila tener cuerpos muertos. Hasta el día de hoy, en efecto. Si no existiera la muerte, no existirían estas tumbas, ni las pirámides, ni muchas grandes catedrales. Que en realidad lo que hacen, muchas veces es un culto a la muerte o a los muertos. Y hay culturas que se ocupan de esto. Hacerle culto a los muertos. ¿Cierto? Lo hemos visto, lo sabemos. Incluso hay cosas, ¿cierto?, que hay que tener cuidado con esto, ¿cierto?, dentro del pueblo. La muerte está ahí, es latente. Y muchas culturas se centraron en la muerte. Pero como bien dice el Teilim, no son los muertos los que alaban a Adonai, ni los que descienden al silencio. No son los que mueren los que alaban a Adonai, ni los que están en el polvo ni en el silencio. Son los que están vivos. ¿De qué me sirve la muerte si desciendo a la fosa? ¿Puede el polvo reconocerte, Dios? ¿Puede proclamar tu verdad? Dijo David. Cuando decimos, ¿cierto?, dentro del Sidur existe que a veces cuando se abre la Torá se dice, todos los que se aferran a Adonai, su Dios, están vivos hoy. Todos los que se aferran a Adonai hoy están vivos. Yeshua dijo, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. La Torá es árbol de vida.
Dios es el Dios de vivos y es el Dios de la vida. Como lo dijo Moshe, escoge pues la vida, porque Dios es la vida, no la muerte. Escoge pues la vida, escoge a Dios, escoge lo que te da eternidad, lo que Él eligió para ti, su voluntad. La vida es lo que tienes que escoger. Y todo lo que te aleja de la vida, lo que muestra en el fondo nuestros cuerpos perecibles en este mundo, que perecen, ¿cierto? Que mueren, nos aleja de Él. De hecho, a veces la gente cuando se enferma, muchas veces se siente abandonada por Dios. Claro, es una desconexión con Él. Es como que algo está muriendo en mí. Casi mi cuerpo me aleja de Dios. Mi cuerpo muere y me aleja de Dios. Sufro por mi enfermedad. Dios, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué tengo que pasar esto? Es frágil nuestra mente, nuestro corazón. Es por eso que en el momento cuando nosotros podemos alimentar nuestra fe, nuestra emuná, tenemos que hacerlo. Sobre todo en el momento cuando estamos bien, tenemos que hacerlo porque el momento malo, difícil, o de la enfermedad del dolor, o cuando la carne está pereciendo, la mente es frágil y se aleja del Creador. Y pasa como con la mujer, quizá nace una luz en este mundo, una vida, se cumple un mandamiento grande, pero hay que ofrecer un hatat. Es necesario, aunque alguien diga, siempre serví a mi Dios. Basta con que en su último año les dé quizá alguna enfermedad, algo, para que reniegue muchas veces de Dios. Y todo lo bueno que haya hecho, uno dice, pero ¿cómo esta persona actúa así? Hoy día. Nuestra vida es frágil. Tenemos que procurar en nuestros días, ¿cierto? Fortalecer nuestra amor, nuestra confianza, saber que Dios es Dios de vivos. Alejarnos, ¿cierto?, de la impureza. Y entender, como decíamos, que la carne perece. Pero lo que Él puso en nosotros, como dijo Pedro, ¿qué daría yo por salir de esta carne que perece? Pero somos levantados juntamente con Él, con el Mashiach. Él nos dio la resurrección. Creamos que Él nos ha dado la vida eterna. Nos ha dado resurrección para superar toda deficiencia en este mundo, toda enfermedad. El que tiene fe, como dijo Yeshua, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado, le dijo a aquella mujer enferma por años de flujo. Al leproso le decía también, su fe le ha sanado. Tu fe te ha sanado. Lo único que nos puede rescatar de este cuerpo que perece, nuestra emuná. Nuestro apego y nuestro aferramiento, ¿cierto?, al Creador, a nuestro Dios. Aferrados a Él, con todo lo que tenemos. Y cuando dice el Shema, con todo tu corazón, con tu alma y con todo lo que tienes. Porque este mundo perece. Y mientras vamos pereciendo, imagínense, a lo mejor cada vez perdemos más lo material, lo que teníamos, nuestras capacidades. Menos tenemos con qué aferrarnos a Dios. Llega la enfermedad, llega el dolor. ¿Qué me aferro ahora? Si hasta reniego de Dios por mis dolores, mi dolor, esto aquí, esto allá. Difícil la vida. Solamente nos queda nuestra alma y nuestro espíritu muchas veces para aferrarnos al Creador. Por eso el Shema dice, sírvele con todo tu corazón, con tu alma y con todo lo que tienes en tu vida. Aférrate a Él toda tu vida, hasta el último de tus días. Porque cada vez tenemos menos en este mundo y perece. Pero si realmente nos aferramos a Él, podemos sobrevivir y decir realmente he peleado la buena batalla, como dijo Shaul. He librado una guerra en este mundo. Por mí, por mi alma, por mi corazón, para aferrarme a Dios en todo momento. Aunque pasado momentos difíciles, más felices, complejos. Pero si en todo me he aferrado a Dios, con lo que tengo, lo que tendré, lo honro, ¿cierto?, a Él. Con mis pensamientos, mi corazón, mi alma, todo mi ser. Seguiré aferrado a Él. Eso es lo que nos queda.
Esa es la esencia, ¿cierto?, de nuestra vida y nuestro vivir. Cuando llegan los dolores, como cuando una mujer da luz, la Torá dice, con dolor da la luz, ¿cierto?, a un hijo. Con dolor. Porque esta vida tiene dolor. Y para crear vida hay que morir. De hecho, al nacer, ¿cierto?, muchas células mueren. Muchas cosas en el vientre de la mujer mueren, impurifican. Algo tiene que morir para que esa semilla, ¿cierto?, nazca. Así es la vida. Y Yeshua lo explicó bien. El Hijo del Hombre tenía que morir. Esa semilla tenía que caer en tierra para volver a nacer y resucitar. Pero la conciencia del Mashiach y su aferro a Dios, ¿cierto?, lo mantuvo hasta el último de sus días. Aunque su cuerpo estaba afectado por lepra, por muerte, afecciones, dolores, clavado, ¿cierto?, herido, como en la vida muchas veces, dolidos, aferrados, ¿cierto?, a veces al dolor, pero él, su mente, digamos, su espíritu estuvo con el Padre y no hubo corrupción en su espíritu. Este cuerpo podrá morir, pero que nuestro espíritu se mantenga ahí aferrado a él. Nuestros cercos son nuestros bienes, nuestro cuerpo, nuestra carne, que tenemos con ello que aferrarnos a él en nuestra vida. Para que cuando llegue ese momento, realmente, el momento a lo mejor de los últimos de nuestros días, podamos entregar nuestra vida y nuestro espíritu a él. Y no quizás a la renuncia de vivir, no querer seguir. Todo esto es muy difícil, yo sé que hay casos muy complejos, pero el Eterno nos dijo en la Torá, aférrate a la vida, escoge la vida, escoge la vida. Cuando la mujer da luz, aférrese a la vida, y a la vida quedará. Cuando el leproso está enfermo, aférrese a la vida, aférrese a Dios, ¿cierto? No la suelte, no la suelte. David dijo, te alabarán los que desciendan a la fosa. No. Señor, sáname porque quiero aferrarme a ti. Estoy aferrado a ti. Aunque pase lo que pase, sigo ahí de tu mano. Tenemos que ser personas de fe. Es lo que nos queda. Lo que nos sana, lo que nos libra. Nuestra convicción hacia Él. Así que, comunidad, espero que haya servido esta reflexión. Espero que, de verdad, si estamos pasando momentos difíciles, complejos, no nos dejemos de aferrar a Él. Con todo lo que tenemos. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que luchar en esta vida. Así dijo el Eterno, será con sufrimiento, con dolor. Hay que trabajar con el sudor de la frente. Sí. Este cuerpo sufrirá, o sea, después de tanta lucha, el cuerpo se cansa. Por eso, nuevamente aferrémonos con todo lo que hemos tenido a Él. Y de verdad tendremos un futuro mucho mejor. Mucho mejor. No abandonemos. Sigamos sirviéndole a Él. Porque Él nos cuida, nos guarda y quiere lo mejor para nosotros. Y si no estamos pasando el mejor momento, sigamos aferrados a Él. Ese es nuestro camino y nuestra esperanza. Que el Eterno les bendiga a todos y que nuestro Mashiach pronto venga a redimirnos, ¿cierto? Y a darnos la inmortalidad, la resurrección. Quiera el Eterno que así sea. Shabbat Shalom.